actividad y procesos creativos, lo llamé por teléfono, estábamos recordando hace un ratito, hace ya más de un año, y le digo, tenemos deseos de generar este libro grabando conversaciones contigo que a veces tenemos y se pierden y que pueden tener una riqueza buena para complementar tu obra. Y él me contestó, como siempre hace, muy breve y concisamente: si crees en eso, va a ser posible. Colgó y comenzamos a generar este proceso en sus términos, este proceso creativo del libro. Le debemos muchas cosas a Héctor en nuestro recorrido profesional y personal, porque no es un autor al cual uno tiene deuda solo epistemológica o psicoanalítica, sino personal, existencial, vivencial. Nos ha abierto muchas puertas y una de ellas es uno de los libros de tantos que nos aportó, es El mito de Sísifo. Y cuando leí el comienzo del mito de Sísifo de Camus inaugura con un epígrafe de Píndaro que dice: no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Nosotros lo tomamos casi como un lema, agotar ese ámbito de lo posible, y dentro de ese ámbito que hemos intentado generar está la producción, el nacimiento de este libro grupal, de este libro tribal, de un libro en el cual hemos participado todos los miembros de Acipia. Yo soy un portavoz, un representante de la tribu. En este libro han participado Margarita Sastre, Ana Bello, Carmen Bambalere, Alfonso Medina, quien les habla, y sobre todo Héctor Fiorini. Una de las cosas, y voy a leer brevemente partes del prólogo, que es lo que más representa para mí el impacto que me produce la obra y la persona de Héctor. Una de las cosas que Héctor nos ha aportado al campo analítico, ya no solo a nosotros, sino al campo, es que hay otras formas de conocimiento que no son solo el pensar o el logos o la palabra. Entonces, yo elegí, en relación a esa concepción que él nos ha transmitido y que nos ha hecho menos analfabetos, pero no de esos que son analfabetos porque no leen libros o no saben leer, sino que siguiendo un programa de radio, de la radio que participa Dimitri Papanikas, el otro día decía, yo creo que en un programa que se llama El Bosque Habitado, ¿no? Dijimos, El Bosque Habitado, al cual sigo mucho, me ha aportado muchos autores y me quiero hacer socio de algunas asociaciones de arboricultura. Estoy muy entusiasmado con ese movimiento natural trascendentalista que plantea el programa. Creo que nos hizo menos analfabetos porque con él creo que también estamos aprendiendo a leer a los árboles. Héctor tiene muchas maderas en su consulta y suele mirarlas, y de a poco vamos entendiendo qué es lo que buscaba en ellas y que también tiene ese saber. Los epígrafes que elegí son dos, uno de Primo Levi y otro de André Gide. Y agregué uno de un arquitecto que se llama Juhani Pallasmaa, un finlandés, al cual seguimos muchos en los trabajos sobre creatividad aquí en Acipia. El de Primo Levi representa la maestría y la docencia que ejerce en general Héctor, y dice así: no es la ciencia lo que es incompatible con la poesía, sino la didáctica, es decir, la cátedra desde el estrado, la tentativa dogmático-pragmática instructiva. Y de André Gide me impactó siempre este texto breve: todo conocimiento que no sea seguido de una sensación me es inútil. Y el de Pallasmaa: la cabeza tampoco es el único lugar del pensamiento cognitivo, pues nuestros sentidos y todo nuestro ser corporal estructuran, producen y almacenan directamente un conocimiento existencial silencioso. El cuerpo humano es una entidad cognitiva. Todo nuestro ser en el mundo es un modo de ser sensorial y corporal,
y este mismo sentido de ser constituye la base del conocimiento existencial, una de las grandes ramas de la filosofía que atraviesa la obra de Fiorini, el existencialismo. Este libro se llama Conversando con Héctor Fiorini, el gerundio es intencional. Y para el prólogo busqué, como muchas veces hago la etimología o el sentido de conversación. Si entendemos conversación como una interacción en la cual los interlocutores contribuyen a la creación, construcción de un texto, a diferencia del monólogo, donde el control de la construcción lo tiene solo uno, esta conversación se ha de tomar como la expresión de un mutuo modo de pensar, de sentir, de escuchar, como habla el corazón, y cuyo destino es transformarse en danza. Si esto es así, durante ya casi más de 25 años hemos conversado con Héctor Fiorini y seguimos conversando, dialogando, creando textos, creando este libro, creando vida, en fin, y marcándonos mutuamente como personas, utilizando una palabra verdadera porque viene directamente del corazón, que es desde donde todos escuchamos. Tal vez sería más correcto definir este texto de Héctor como confesiones, en el sentido de género y de método literario, según lo entendía María Zambrano. Ella nos decía: la confesión es la vía para que el pensamiento y la vida se entiendan, pero es a la vez un género literario que solo se manifiesta en época de crisis, época en la que se acentúa la separación entre el pensamiento y la vida. En estas conversaciones con Héctor, en estas confesiones con Héctor, hemos ido construyendo un pensamiento, pero un pensamiento para ver, para mirar al mundo, para serenarnos, para dejar de ser. Pero, ¿qué mirada hemos instaurado en ese pensar? ¿Asertórica o aleteica? La primera es estrecha, dogmática, intolerante, rígida, fija, inflexible, excluyente y no conmovedora. Mientras que la mirada aleteica, la que posee Héctor, asociada a la teoría hermenéutica de la verdad, tiende a ver desde una multiplicidad de puntos de vista y perspectivas. Es múltiple, pluralista, democrática, contextual, horizontal y generosa. Héctor nos ha transmitido siempre esa mirada aleteica con resonancias a alas, a vuelo, a imaginación creadora. Hemos ido construyendo estos años un pensamiento que es reflexión meditativa, ese que no se da espontáneamente, sino que requiere cuidados, aún más delicados que cualquier otro oficio auténtico, pero también, como lo define Heidegger, un pensamiento que como un campesino debe saber esperar a que brote la semilla y llegue a madurar. Este pensamiento que hemos ido creando exige de nosotros no quedarnos atrapados unilateralmente en una representación, que no sigamos corriendo por una única vía y en una sola dirección. Con este maestro hemos aprendido que las ideas que debemos perseguir son las ideas liebres, concepto de Bergamín, aquellas que nunca se dejan atrapar, ya que si así fuera, nosotros mismos quedaríamos atrapados en alguna verdad conseguida, por lo tanto muerta y falsa. Hemos ido construyendo ese pensamiento juntos, en círculo, como todo lo que hace el indio, el pájaro, como el sol y la luna. Alce Negro lo dice así: habéis visto que todo lo que hace el indio lo hace en un círculo, y esto es así, porque el poder del mundo siempre actúa en círculo, y todas las cosas tienden a ser redondas. El árbol florido era el centro vivo del círculo, y el círculo de las 4 direcciones lo nutría. Todo lo que hace el poder del mundo se hace en un círculo. El cielo es circular, y he oído que la tierra es redonda, como una bola, y también las estrellas son redondas. El viento, en su fuerza máxima, se arremolina. Los pájaros hacen sus nidos en forma de círculo, pues tienen la misma religión que nosotros. La vida del hombre es un círculo de infancia a infancia. Nuestros tipis eran circulares como los nidos de los pájaros y estaban siempre dispuestos en círculo. El círculo de la nación, un nido hecho de muchos nidos
en el que el Gran Espíritu quería que cobijásemos a nuestros hijos. Hemos construido este pensamiento en movimiento, caminando hace ya tantos años, atentos al sonido de nuestros pasos, abriendo sendas en el bosque, como nos diría Zambrano, sendas que se vuelven a cerrar ni bien terminamos de pasar, y en ese andar, sin duda, nos hemos sentido mutuamente acompañados. Ese pensamiento que hemos ido creando en el tipi de Asipia es viviente, respira y siempre nos alentó a seguir caminando, buscando, creando teorías y técnicas, aprendiendo a no separar el psicoanálisis de la vida, construyendo un psicoanálisis entendido no como una ciencia de la psicopatología, sino como una verdad poética, que abarca, contiene e intenta dar sentido a todo aquello que no entra en la razón y que no necesariamente es patológico. Fiorini practica un tipo de pensamiento cercano a la filosofía perenne, un pensamiento como proceso, a la vez metafísico, psicoanalítico y ético. Nos ha enseñado a través de todos estos años un método que no solo a través de la palabra intenta hallar un latente escondido, sino que es necesario también expresarlo, creando novedades en un vínculo abierto entre dos o más sujetos que a la vez los construye a ellos como personas. Ese pensamiento, para terminar, es leve, quita, no pone, en donde la levedad es instaurada casi como un valor. Es así un pensamiento para sentir. Creo en el mundo como en una margarita, nos decía Pessoa en boca de Alberto Caeiro, porque lo veo pero no pienso en él, porque pensar no es comprender. El mundo no se hizo para pensarnos en él. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para mirarlo y estar de acuerdo. Yo no tengo filosofía, termina diciendo, tengo sentidos.